Así he oído. En una ocasión vivía el Buda entre los Kurus, en Kamasadama, una ciudad de mercado de los Kurus. Allí, el bienaventurado se dirigió a los monjes. Monjes. Y ellos le contestaron, venerable señor. Y el bienaventurado siguió de esta manera. Monjes, el único camino para la purificación de los seres, para la superación de la pena y las lamentaciones, para la destrucción del dolor y de la aflicción, para alcanzar el recto sendero, para la realización del nirvana, es este: los 4 fundamentos de la atención. ¿Cuáles son estos 4? He aquí que en esta enseñanza un monje vive practicando la contemplación del cuerpo en el cuerpo, fervoroso, comprendiendo claramente y atento, superando la codicia y la aflicción inherentes al mundo. Vive practicando la contemplación de las sensaciones en las sensaciones, fervoroso, comprendiendo claramente y atento, superando la codicia y la aflicción inherente al mundo. Vive contemplando la conciencia de la conciencia, fervoroso, comprendiendo claramente y atento, superando la codicia y la aflicción inherente a este mundo. Vive contemplando los objetos mentales, fervoroso, comprendiendo claramente y atento, superando la codicia y la aflicción inherentes a este mundo. Contemplación del cuerpo, atención a la respiración. ¿Y cómo vive un monje contemplando el cuerpo en el cuerpo? Monjes, he aquí que un monje va al bosque al pie de un árbol o a un lugar solitario, se sienta con las piernas cruzadas, mantiene su cuerpo erguido y su atención alerta. Atento aspira, atento expira. Al hacer una aspiración larga, sabe, hago una aspiración larga. Al hacer una aspiración larga, sabe, hago una aspiración larga. Al hacer una aspiración corta, digo, hago hacer una aspiración corta. Al hacer una aspiración corta, sabe, hago una aspiración corta. Consciente de todo el cuerpo, respira, así se ejercita. Consciente de todo el cuerpo, la respiración y la expiración, así se ejercita. Calmando la función corporal, aspiraré, así se ejercita. Calmando la función corporal, expiraré, así se ejercita. De la misma manera que un tornero experto o su aprendiz sabe, al labrar una voluta grande, estoy labrando una voluta grande. Al labrar una voluta corta, sabe, estoy labrando una voluta corta. Así el monje, al hacer una aspiración larga, sabe, hago una aspiración larga. Al hacer una expiración larga, sabe, hago una expiración larga. Al hacer una aspiración corta, sabe, hago una aspiración corta. Al hacer una expiración corta, sabe, hago una expiración corta. Consciente de todo el cuerpo, de respiración, aspiraré, así se ejercita. Consciente de todo el cuerpo, de expiración, así se ejercita. Calmando la actividad corporal de respiración, aspiraré, así se ejercita. Calmando la actividad del cuerpo de respiración, expiraré, así se ejercita. Así vive contemplando el cuerpo, en el cuerpo, internamente, o vive contemplando el cuerpo en el cuerpo externamente, o vive contemplando el cuerpo interna y externamente, vive contemplando los factores del origen del cuerpo, vive contemplando los factores de disolución en el cuerpo, o vive tanto contemplando los factores de origen como los de disolución en el cuerpo, o tiene conciencia de que hay un cuerpo en el grado necesario para el conocimiento y la atención, y vive con independencia, sin apegarse a nada en el mundo. Monjes, así es como un monje vive contemplando su cuerpo. Asimismo, monjes, cuando un monje camina, sabe, estoy caminando.
Cuando permanece en pie, sabe estoy en pie. Cuando está sentado, sabe estoy sentado. Cuando se tumba, sabe estoy tumbado. Y también tiene conciencia de cualquier otra posición. Así vive contemplando el cuerpo en el cuerpo internamente, o vive contemplando el cuerpo en el cuerpo externamente, o vive contemplando el cuerpo en el cuerpo internamente y externamente a la vez. Vive contemplando los factores de origen del cuerpo, o vive contemplando los factores de disolución en el cuerpo, o vive contemplando ambos a la vez. O tiene conciencia de que hay un cuerpo en el grado necesario para el conocimiento y la atención, y vive desapegado, sin apegarse a nada en el mundo. Monjes, así es como el monje medita practicando la contemplación del cuerpo en el cuerpo. Asimismo, un monje aplica la clara comprensión al avanzar y al retroceder, al mirar adelante, al mirar alrededor. Aplica la clara comprensión al extender o recoger los miembros. Aplica la clara comprensión al vestirse de ropa, al llevar la vasija de limosnas. Aplica la clara comprensión al comer, al beber, al masticar, al saborear. Aplica la clara comprensión al andar, al permanecer de pie, al sentarse, al dormirse, al despertar, al hablar y al callar. Aplica la clara comprensión. Así vive contemplando el cuerpo en el cuerpo. Asimismo, un monje reflexiona sobre su propio cuerpo, envuelto en la piel y lleno de impurezas, de la planta de los pies hacia arriba y de la coronilla hacia abajo piensa: hay en este cuerpo pelo en la cabeza, vello en el cuerpo, uñas, dientes, piel, carne, tendones, huesos, tuétanos, riñones, corazón, hígado, pleura, vaso, pulmones, intestino, estómago, heces, bilis, flemas, pus, sangre, sudor, grasa sólida, lágrimas, saliva, mocos, grasas fluidas, fluido sinovial, orina. Es como tener un saco de provisiones, de aquellos con dos aberturas, llenos de diversas clases de granos, tales como arroz de la montaña, arroz corriente, alubias, guisantes, sésamo, arroz perlado. Y un hombre que tiene buenos ojos lo abre, lo examina y dice: esto es arroz de la montaña, esto es arroz corriente, estas son alubias, estos son guisantes, esto es sésamo, esto es arroz perlado. De la misma manera, un monje reflexiona sobre su propio cuerpo, de las plantas de los pies hacia arriba y de la coronilla hacia abajo, envuelto en la piel y lleno de impurezas. En este cuerpo hay pelo, vello en el cuerpo, uñas, dientes, piel, carne, tendones, huesos, tuétanos, riñones, corazón, hígado, pleura, vaso, pulmones, intestino, estómago, heces, bilis, flemas, pus, sangre, sudor, grasa sólida, lágrimas, grasas líquidas, saliva, mocos, fluido sinovial, orina. Y así vive contemplando el cuerpo en el cuerpo. Asimismo, un monje reflexiona sobre su propio cuerpo en cualquier lugar o posición en que se encuentre, pensando en sus elementos materiales. En este cuerpo hay el elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego y el elemento aire. Como si un carnicero experto o su aprendiz, que tras sacrificar a una vaca y dividirla en partes, se pone a venderla en el cruce de 4 carretas, de la misma manera un monje reflexiona sobre su propio cuerpo, en cualquier lugar o posición en el que se encuentre, pensando en sus elementos primarios. En este cuerpo hay el elemento tierra, fuego, agua y aire. Así vive contemplando el cuerpo en el cuerpo. Asimismo, monjes, como cuando un monje ve un cuerpo que lleva un día muerto, o 2 días, o 3 días muertos, hinchado, amoratonado y lleno de putrefacción tirado en el osario, aplica esta percepción a su propio cuerpo, de esta manera: en verdad que este cuerpo mío tiene la misma naturaleza, y se volverá igual, y no escapará de ello. Vive así contemplando el cuerpo en el cuerpo internamente, o vive contemplando el cuerpo en el cuerpo externamente,
o vive contemplando el cuerpo en el cuerpo interna y externamente, vive contemplando los factores de origen del cuerpo, los factores de disolución del cuerpo, o ambos a la vez. O también tiene conciencia de que hay un cuerpo en el grado necesario para el conocimiento y la atención, y vive independiente sin apegarse a nada en el mundo. Así, monjes, es como el monje vive contemplando el cuerpo en el cuerpo. Asimismo, como cuando un monje ve un cuerpo tirado en el osario, que está siendo devorado por los cuervos, por los gavilanes, buitres, o los perros, o chacales, o por distintas clases de gusano, aplica esta percepción a su propio cuerpo de esta manera. En verdad, que también mi cuerpo tiene la misma naturaleza y se volverá igual y no escapará a ello. Así vive contemplando el cuerpo en el cuerpo. Y asimismo monjes, como cuando un monje ve un cuerpo tirado en el osario, reducido a esqueleto, unido tan solo por los tendones, y con algo de carne y de sangre adherido a él, asimismo monjes, cuando, como cuando un monje ve un cuerpo tirado en el osario, reducido a esqueleto, unido tan solo por tendones, embadurnado en sangre y sin carne, asimismo es, monjes, como cuando un monje ve un cuerpo tirado en el osario, reducido a esqueleto, sin carne y sin sangre, y unido tan solo por los tendones. Asimismo, monjes, cuando un monje ve un cuerpo tirado en el osario, reducido a los huesos sueltos, esparcidos en todas direcciones, así los huesos de la mano, allí los huesos de los pies, los huesos de las espinas, los huesos de los muslos, pelvis, vértebras, cráneo. Y asimismo, monjes, como cuando un monje ve un cuerpo tirado en el osario, reducido a huesos blanqueados como una concha. Asimismo, monjes, como cuando un monje ve un cuerpo tirado en el osario, reducido a huesos de más de un año, amontonados, amarillentos. Asimismo, monjes, como cuando un monje ve un cuerpo tirado en el osario, reducido a huesos podridos, reducido a polvo. Entonces aplica esta percepción a su propio cuerpo. En verdad que también mi cuerpo tiene esa misma naturaleza y se volverá igual y no escapará a ello. Así vive contemplando el cuerpo en el cuerpo internamente y vive contemplando el cuerpo en el cuerpo externamente. O vive contemplando el cuerpo en el cuerpo interna y externamente. Vive contemplando los factores de origen y de disolución del cuerpo. O vive contemplando ambos a la vez. Tiene conciencia de que hay un cuerpo en el grado necesario para el conocimiento y la atención, y vive desapegado, sin aferrarse a nada en el mundo. Monjes, es así como un monje vive contemplando el cuerpo en el cuerpo. Monjes, ¿cómo vive un monje contemplando las sensaciones en las sensaciones? Monjes, un monje al experimentar una sensación agradable experimenta una sensación agradable. Cuando experimenta una sensación dolorosa, experimenta una sensación dolorosa. Cuando experimenta una sensación ni agradable ni dolorosa, experimento una sensación que no es ni agradable ni dolorosa. Cuando experimenta una sensación mundanal, experimento una sensación mundanal. Cuando experimenta una sensación espiritual agradable, experimento una sensación espiritual agradable. Cuando experimenta una sensación mundanal dolorosa, experimento una sensación mundanal dolorosa. Cuando experimenta una sensación espiritual dolorosa, experimenta una sensación espiritual dolorosa. Cuando experimenta una sensación mundanal que no es ni dolorosa ni agradable, experimenta una sensación mundanal que no es ni agradable ni dolorosa. Cuando experimenta una sensación espiritual que no es ni dolorosa ni no dolorosa, entonces experimenta una sensación espiritual que no es ni dolorosa ni no dolorosa. Así, vive contemplando las sensaciones en las sensaciones internamente, o las vive contemplando externamente, o ambas a la vez. Vive contemplando factores de origen de las sensaciones, o vive contemplando los factores de disolución de las sensaciones, o vive contemplando tanto factores de origen como de disolución de las sensaciones. O tiene conciencia de que hay sensaciones en el grado necesario para el conocimiento y la atención, y vive desapegado, sin aferrarse a nada en el mundo.
Monjes, así es como un monje vive contemplando las sensaciones en las sensaciones. Monjes, ¿cómo vive un monje contemplando la conciencia en la conciencia? Monjes, he aquí que un monje, cuando hay pasión en la conciencia, sabe que hay pasión, y cuando no hay pasión en la conciencia, sabe que no la hay. Cuando hay odio en la conciencia, sabe que hay odio. Cuando no hay odio, sabe que no hay odio. Cuando hay ignorancia en la conciencia, sabe que hay ignorancia. Y cuando no la hay, sabe que no la hay. Cuando la conciencia está disminuida, sabe que la conciencia está disminuida. Cuando la conciencia está distraída, sabe que está distraída. Cuando la conciencia está desarrollada, sabe que está desarrollada. Cuando la conciencia no lo está, sabe que no lo está. Cuando la conciencia está en un estado con otro estado mental superior a ella, sabe esto mismo. Sabe que hay un estado mental superior a esta. Cuando la conciencia está concentrada, sabe que está concentrada, y cuando la conciencia no está concentrada, sabe que no lo está. Cuando la conciencia está liberada, sabe que está liberada, y cuando la conciencia no está liberada, sabe que no está liberada. Así vive contemplando la conciencia en la conciencia internamente, o vive contemplando la conciencia en la conciencia externamente, o vive contemplando la conciencia interna y externamente. Vive contemplando los factores del origen de la conciencia, o vive contemplando los factores de disolución de la conciencia, o vive contemplando tanto los factores de origen como de disolución de la conciencia, o sabe que hay conciencia en el grado necesario para el conocimiento y la atención, y vive desapegado sin aferrarse a nada en el mundo. Monjes, así es como el monje vive contemplando la conciencia en la conciencia. Los 5 obstáculos. Monjes, ¿cómo vive un monje contemplando los objetos mentales en los objetos mentales? He aquí que un monje vive contemplando los objetos mentales en los objetos mentales constituidos por los 5 obstáculos. Monjes, ¿cómo vive un monje contemplando los objetos mentales en los objetos mentales constituidos por los 5 obstáculos? He aquí, monjes, que cuando el apetito sensual está presente en él, el monje sabe, hay apetito sensual en mí. Cuando el apetito sensual está ausente, sabe, no hay apetito sensual en mí. Sabe cómo surge el apetito sensual que ha surgido, y sabe cómo ya no vuelve a surgir en el futuro el apetito sensual que he rechazado. Cuando la ira está presente, el monje sabe, la ira está en mí. Y cuando la ira está ausente, el monje sabe, no hay ira en mí. Sabe cómo surge la ira, que no existía previamente. Sabe cómo se rechaza la ira, que ha surgido. Y sabe cómo ya no vuelve a surgir en el futuro la ira que se rechaza. Cuando la pereza y el sopor están presentes en él, el monje sabe, hay pereza y sopor en mí. Cuando la pereza y el sopor están ausentes, sabe, no hay pereza ni sopor en mí. Sabe cómo surgen la pereza y el sopor, que no existían previamente. Sabe cómo se rechaza la pereza y el sopor, surgidos, y sabe cómo ya no vuelven a surgir en el futuro la pereza y el dolor rechazados. Cuando la ansiedad y el desasosiego están presentes en él, sabe, hay desasosiego y ansiedad en mí. Cuando el desasosiego y la ansiedad están ausentes, sabe, no hay desasosiego ni ansiedad en mí. Sabe cómo surgen el desasosiego y la ansiedad y que no existían previamente. Sabe cómo se rechaza el desasosiego y la ansiedad que han surgido, y sabe cómo ya no vuelven a surgir en el futuro el desasosiego y la ansiedad rechazados. Cuando la duda está presente en él, el monje sabe, hay duda en mí. Cuando la duda está ausente, sabe, no hay duda en mí. Sabe cómo surge la duda que no existía previamente. Sabe cómo se rechaza la duda surgida y sabe cómo ya no vuelve a surgir en el futuro la duda rechazada. Así vive contemplando los objetos mentales en los objetos mentales internamente, o vive contemplando los objetos mentales en los objetos mentales constantemente, o vive contemplando los objetos mentales en los objetos mentales tanto internamente como externamente, siempre.
vive contemplando los factores del origen de los objetos mentales, o vive contemplando los factores de la disolución de los objetos mentales, o vive contemplando tanto los unos como los otros, o tiene conciencia de que hay objetos mentales en el grado necesario para el conocimiento y la atención, y vive desapegado, sin aferrarse a nada. Así es, monjes. Como el monje vive practicando la contemplación de los objetos mentales, en los objetos mentales, constituido por los 5 obstáculos, los 5 agregados del apego. Asimismo, un monje vive contemplando los objetos mentales en los objetos mentales constituidos por los 5 agregados del apego. Monjes, ¿cómo vive un monje contemplando los 5 objetos mentales en los 5 objetos mentales constituidos por el apego? Monjes, he aquí que un monje piensa. Así es la forma material, así surge la forma material, así desaparece la forma material. Así es la sensación, así surge la sensación, así desaparece la sensación. Así es la percepción, así surge la percepción, así desaparece la percepción. Así son las formaciones mentales, así surgen las formaciones mentales, así desaparecen las formas mentales. Así es la conciencia, así surge la conciencia, así desaparece la conciencia. Y así vive contemplando los objetos mentales en los objetos mentales internamente, o los vive contemplando externamente, o ambos. Vive contemplando los factores de los orígenes mentales y la disolución de los objetos mentales, la contemplación de los factores de origen y disolución de los objetos mentales. O también tiene conciencia de que hay objetos mentales en el grado necesario para el conocimiento y la atención, y vive desapegado, sin aferrarse a nada en el mundo. Monjes, así es como un monje vive contemplando los objetos mentales en los objetos mentales constituidos por los 5 agregados del apego. Y asimismo, monjes, un monje vive contemplando los objetos mentales en los objetos mentales constituidos por las 6 esferas internas y 6 esferas externas. Monjes, ¿cómo vive un monje contemplando los objetos mentales en los objetos mentales conformados por las 6 esferas internas y 6 esferas externas de los sentidos? Monjes, he aquí que un monje conoce el ojo y las formas visuales, y la atadura que surge dependiendo de ambos, el ojo y de las formas. Sabe cómo surge la atadura que no existía previamente, sabe cómo se rechaza una atadura surgida y sabe cómo ya no vuelve a surgir en el futuro la atadura rechazada. Conoce el oído y los sonidos, la nariz y los olores, conoce la lengua y los sabores, el cuerpo y los objetos táctiles, la mente y los objetos mentales, y conoce las ataduras que dependen de ellos. Sabe cómo surgen esas ataduras que no existían previamente, sabe cómo se rechazan las ataduras y sabe cómo ya no vuelven a surgir en el futuro las ataduras rechazadas. Monjes, así vive el monje contemplando los objetos mentales en los objetos mentales internamente, o vive contemplando los objetos mentales en los objetos mentales externamente, o vive contemplando los objetos mentales interna y externamente, o vive contemplando los objetos mentales de los factores de disolución y de origen, y de ambos a la vez. O tiene conciencia de que hay objetos mentales en el grado necesario para el conocimiento y la atención, y vive desapegado, sin aferrarse a nada en el mundo. Monjes, es así como un monje vive contemplando los objetos mentales en los objetos mentales formados por las 6 esferas internas y 6 externas de los sentidos. Monjes, asimismo, un monje vive contemplando los objetos mentales en los objetos mentales constituidos por los 7 factores de la iluminación. Monjes, ¿cómo es que vive contemplando un monje los objetos mentales constituidos por los 7 factores de la iluminación? Monjes, he aquí que cuando la atención, que es factor de la iluminación, está presente en él, el monje sabe, hay en mí atención, que es un factor de la iluminación. Cuando la atención es un factor de la iluminación está ausente, sabe, no hay en mí atención, que es un factor de la iluminación. Y sabe cómo surge la atención, que es un factor de la iluminación que no existía previamente.
y cómo se produce la perfección en el desarrollo de la atención surgida, que es un factor de la iluminación. Cuando la investigación de los objetos mentales, que es un factor de la iluminación, está presente, el monje sabe, hay en mí la investigación de los objetos mentales, que es un factor de la iluminación. Cuando la investigación de los objetos mentales, que es factor de la iluminación, está ausente, sabe, no hay en mí investigación de los objetos mentales, que es un factor de la iluminación, y sabe cómo surge, aunque no existía previamente, y cómo se produce la perfección del desarrollo en la investigación de los objetos mentales, que es un factor de la iluminación. Cuando la energía, que es un factor de la iluminación, está presente en mí, sabe, hay en mí energía, que es un factor para la iluminación. Cuando la energía, que es un factor para la iluminación, está ausente, sabe, no hay en mí energía, que es un factor para la iluminación. Y sabe cómo surge esa energía, que no existía previamente, y sabe cómo se produce la perfección en el desarrollo de la energía surgida, que es este factor de la iluminación. Cuando la alegría, que es un factor de la iluminación, está presente, el monje sabe, hay en mí alegría, que es un factor para la iluminación. Cuando la alegría, que es un factor para la iluminación, está ausente, sabe, no hay en mí alegría, que es un factor para la iluminación, y sabe cómo surge, aunque no existiera previamente, y sabe cómo se produce la perfección en el desarrollo de la alegría surgida, que es un factor de la iluminación. Cuando la tranquilidad, que es un factor para la iluminación, está presente, sabe en mí hay tranquilidad. Cuando no lo hay, también lo sabe. Sabe cómo surge, cómo se produce, cómo perfeccionarla, este factor para la iluminación. Cuando la concentración, que es un factor para la iluminación, está presente en él, sabe, hay en mí concentración. Cuando no la hay, sabe, no hay en mí concentración. Sabe cómo surge este factor para la iluminación que no existía previamente. Y cómo se produce la perfección en el desarrollo de la concentración, que es un factor para la iluminación. Cuando la ecuanimidad, que es un factor para la iluminación, está presente, sabe, hay en mí ecuanimidad. Cuando no la hay, sabe, no hay en mí ecuanimidad. Sabe cómo surge esta ecuanimidad, aunque no existiera previamente. Y cómo se produce la perfección en el desarrollo de la ecuanimidad, que es un factor de la iluminación. Así, vive contemplando los objetos mentales en los objetos mentales interna y externamente. O tiene la conciencia de que hay objetos mentales en el grado necesario para el conocimiento y la atención y vive desapegado sin aferrarse a nada en el mundo. Monjes, así es como el monje vive contemplando los objetos mentales en los objetos mentales constituidos por los 7 factores de la iluminación, las 4 nobles verdades. Asimismo, un monje vive contemplando los objetos mentales en los objetos mentales constituidos por las 4 nobles verdades. ¿Y cómo es esto? Monjes, he aquí que un monje sabe. Esto es sufrimiento según la realidad. Este es el origen del sufrimiento según la realidad. Esta es la cesación del sufrimiento según la realidad. Este es el sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Y así vive contemplando los objetos mentales interna y externamente, sobre las 4 nobles verdades. En verdad, monje, aquel que practique estos 4 fundamentos de atención de esta manera durante 7 años, puede esperar que se produzca en él uno de estos 2 resultados: el conocimiento supremo, aquí y ahora, o, si aún quedara un resto de apego, el estado sin vuelta. Monjes, ni siquiera 7 años. Si una persona practicara esto, 4 fundamentos de la atención, de esta manera durante 6 años, 5 años, 4 años, 3 años, o 2 años, o durante un año, entonces se podría esperar que se produzca en él uno de estos 2 resultados: el conocimiento supremo, aquí y ahora, o, si aún quedara un resto de apego, el estado sin retorno, sin vuelta. Monjes, ni siquiera un año. Si una persona practicara estos 4 fundamentos de la atención de esta manera durante 7 meses, 6 meses, 5 meses, 4 meses, 3 meses, 2 meses o un mes, o durante medio mes, podría esperarse que se produzca en él uno de estos 2 resultados: el conocimiento supremo aquí y ahora,
o, si le quedara un resto de apego, el estado sin retorno. Monjes, ni siquiera medio mes. Si una persona practicara estos 4 fundamentos de la atención de esta manera durante una semana, podría esperar que se produzca en él uno de estos dos resultados: el conocimiento supremo aquí y ahora, o, si quedara un resto de apego, el estado sin retorno. Por esto se ha dicho, monjes, este es el único camino para la purificación de los seres, para la superación de la pena y para las lamentaciones, para la destrucción del dolor y la aflicción, para alcanzar el recto sendero, para la realización del nirvana, los 4 fundamentos de la atención. Así habló el bienaventurado. Los monjes se acogieron con satisfacción a cada una de sus palabras.